Hola a todos. Hoy os traigo un vídeo sobre un personaje que a mí me gusta mucho. Antes de sumergirnos en los detalles de esta fascinante historia, es crucial reconocer que estamos tratando con un periodo de tiempo marcado por la falta de registros detallados y la escasez de fuentes confiables. Es importante tener en cuenta que, aunque nos esforzamos por presentar una imagen fiel y realista de los eventos que rodearon la vida de Viriato, algunas partes de esta historia pueden estar sujetas a interpretación y debate. Nuestro objetivo es ofrecer una narración coherente y verosímil, basada en los datos disponibles y en una comprensión profunda del contexto histórico. Con esta aclaración en mente, embarquémonos juntos en este viaje a través de la antigua Hispania, donde la valentía y el sacrificio de un hombre cambiaron el curso de la historia para siempre. Empecemos. En el año 195 a.C., el general Marco Porcio Catón, frustrado por los pocos resultados contra las tribus de Hispania, convoca una reunión con algunos líderes bárbaros para firmar la paz. Aquella mañana, el rey de los lusitanos se despide de su esposa, monta en su caballo y se dirige a la reunión con los romanos, acompañado por su hijo mayor. Sin embargo, su hijo pequeño, llamado Viriato, curioso e intrépido, los sigue a escondidas. La reunión tiene lugar en una gran llanura, y bajo la bandera blanca, el general Catón da la bienvenida a los reyes bárbaros. Sin embargo, bajo la curiosa y atenta mirada del joven Viriato, los romanos traicionan la tregua y capturan a los líderes bárbaros, a quienes crucifican. Aquella terrible visión nunca será olvidada ni perdonada por aquel pequeño muchacho. Era el año 147 a.C., y han transcurrido muchos años, y hay muchas lagunas en esta parte de la historia. Los romanos explican que Viriato era un granjero, un don nadie que de repente apareció. Sin embargo, resulta poco creíble que un hombre que jamás había luchado ni dirigido tropas de repente supiera estrategia militar, hacer emboscadas y utilizar la guerra de guerrillas. Por lo tanto, lo más probable es que Viriato fuera alguien importante entre los lusitanos. Quizás, tras la muerte de su padre, no le permitieron reinar debido a su edad y otro ocupó su lugar. Es todo un misterio. Lo que sí sabemos es que Viriato vivía apartado, en una granja ajeno a los problemas del mundo exterior. Sin embargo, aquel año los romanos vuelven a invadir Hispania. Los romanos entran en guerra contra los pueblos bárbaros y en el 139 a.C., Quinto Servilio Cepión ataca algunas aldeas del territorio lusitano. Aquí podemos especular que algo pasó. Quizás una de esas aldeas era donde vivía Viriato con su esposa y quizás tenía algún hijo o hija. Allí, algo terrible debió suceder, pues después de estos acontecimientos, Viriato estalla de rabia y se enfrenta a Quinto Servilio Cepión. Después de estos vacíos en la historia, los escritos empiezan a ser más claros. Como hemos dicho, ese mismo año, Viriato se enfrenta al general romano Quinto Servilio Cepión, infligiendo importantes derrotas a las fuerzas romanas. Los seguidores de Viriato cortan los suministros de los romanos, les tienden emboscadas y los provocan para que los romanos los persigan hasta la espesura de los bosques, donde luego eran atacados y destruidos. Y así, en las tierras áridas y montañosas de la Hispania, donde las sombras de las montañas abrazaban los caminos, se fraguaba la leyenda de Viriato. Un hombre, nacido en las entrañas del pueblo lusitano, cuya astucia y valor se convertirían en la pesadilla de Roma. Bajo la luz tenue del atardecer, los soldados romanos marchaban confiados, sus armaduras reluciendo como si el sol aún los guiara. Pero en las colinas que rodeaban el camino, ojos vigilantes observaban cada movimiento. Viriato, con su cabello alborotado por el viento y su rostro endurecido por la batalla, señalaba con un gesto silencioso. Sus hombres, guerreros curtidos en 1000 batallas, se movían como sombras entre los árboles. Ellos eran el viento que soplaba antes de la tormenta, invisibles, letales. Con manos expertas, cavaban fosos ocultos bajo hojas y ramas, trampas que engullirían a las legiones romanas sin que ellos lo supieran. En otros lugares, colocaban rocas enormes en las pendientes, listas para ser soltadas en el momento exacto. Los arqueros, con sus flechas envenenadas, aguardaban en lo alto, invisibles en su guarida. Y entonces, cuando los romanos avanzaban confiados en su superioridad, el silencio de las montañas se rompía con un grito que hacía temblar el corazón de los más valientes. Un rugido que resonaba en las almas de sus enemigos, presagiando la muerte que se cernía sobre ellos. Las rocas eran liberadas, rodando con furia y aplastando a los romanos desprevenidos.
Las trampas se cerraban sobre los hombres que caían, atrapados y gritando de dolor. Las flechas caían del cielo como lluvia, encontrando su marca en los soldados que, confundidos, trataban de defenderse de un enemigo que no podían ver. Viriato aparecía entonces, como un espectro entre la niebla, cortando con su espada con una precisión letal. A su lado, sus compañeros luchaban con una ferocidad que solo se veía en aquellos que luchan por su tierra, por su hogar, por su libertad. Y cuando los romanos intentaban reagruparse, cuando creían que podían resistir, Viriato ya había desaparecido. Como un fantasma, se escurría entre las sombras, conduciendo a sus hombres hacia las montañas, donde el terreno era su aliado y donde ningún ejército romano podía seguirlos sin miedo. Con cada emboscada, con cada golpe asestado en la oscuridad, la fama de Viriato crecía. Se convertía en un susurro que viajaba de aldea en aldea, desde las costas hasta las montañas más lejanas. Los aldeanos, aterrados y esperanzados a la vez, hablaban de él junto a las hogueras, narrando cómo un solo hombre se había atrevido a desafiar al coloso romano y estaba ganando. Los rumores se extendían como fuego en un campo seco. Se decía que Viriato era invencible, que era protegido por los dioses antiguos de la Hispania, que su espada nunca fallaba, y que su voz era la voz de la tierra misma, clamando por libertad. En cada rincón de la península, su nombre se pronunciaba con reverencia y temor. Las legiones romanas, orgullosas y disciplinadas, comenzaban a temblar ante la mención de Viriato. Sus comandantes discutían, impotentes, en sus tiendas de campaña, buscando una estrategia que pudiera vencer a un enemigo que no luchaba como ellos, que no se rendía, que no temía la muerte. Pero para el pueblo, Viriato era más que un guerrero. Era la esperanza encarnada, un símbolo de que la resistencia no solo era posible, sino que era inevitable. Con cada victoria, su leyenda crecía, y más hombres se unían a su causa, abandonando sus arados, sus familias, y tomando las armas para luchar junto a él. Y así, la figura de Viriato, su simple hombre, se convirtió en un líder, el hombre que desafiaba a Roma. Se elevaba sobre las montañas y los valles de Hispania. No era solo un hombre, era la encarnación del espíritu indomable de su tierra, y con cada ataque, con cada victoria, su nombre se grababa más profundamente en la historia, no solo como un líder, sino como una leyenda que viviría por siempre en el corazón de su pueblo. En el año 138 a.C., tras una serie de victorias, Viriato se convierte en una figura legendaria entre los pueblos hispanos. Muchos deciden sumarse a sus filas y Viriato se convierte en un grave problema para los romanos. En el año 137 a.C., tratan de firmar la paz con Viriato, pero en esta ocasión, él no cae en la trampa de los romanos. Y sorprende a los romanos durante la noche y quema el campamento de los romanos con ellos dentro. Un mes después, los romanos, a regañadientes, firman un tratado de paz con él. Sin embargo, una vez más, los romanos rompen el acuerdo y invaden el territorio lusitano. Al romper el acuerdo con Viriato, los romanos provocan que los pueblos vecinos de los lusitanos firmen una alianza con Viriato. Y lo que antes era una rebelión ahora se convierte en una guerra abierta. En medio del caos de la guerra, el líder de los celtíberos decidió sellar una alianza con Viriato, el valiente líder lusitano que desafiaba el dominio romano. Como gesto de buena voluntad y compromiso, el líder celtíbero ofreció la mano de su hija en matrimonio a Viriato, en un intento de fortalecer los lazos entre sus pueblos. Viriato, acompañado por sus leales amigos Audax y Ditalco, llegó a la celebración con una mezcla de expectación y cautela. Sin embargo, al llegar, se encontró con una escena que encendió la llama de su ira. Los celtíberos, en medio de la festividad, brindaban con copas de plata, obsequios recibidos de los romanos como parte de un acuerdo de paz. La traición y la indignación se apoderaron del corazón de Viriato al ver cómo sus potenciales aliados celebraban con objetos que llevaban el sello del enemigo común. Sin pronunciar palabra alguna, Viriato subió a la novia, la hija del líder celtíbero, en su caballo y se marchó de la celebración. Antes de partir, Viriato se volvió hacia los presentes con determinación en sus ojos y les dejó claro que no celebraría nada hasta que los romanos fueran expulsados de Hispania. Su voz resonó en el aire, cargada de firmeza y convicción, mientras proclamaba su compromiso con la lucha por la libertad y la independencia de su tierra. A pesar de la afrenta sufrida, Viriato demostró una vez más su nobleza y caballerosidad al tratar con respeto a la joven, llevándola consigo de regreso a Lusitania. En medio de los paisajes agrestes y los bosques frondosos,
La joven pudo presenciar la vida y la cultura de los lusitanos, y desarrollar una profunda admiración por Viriato, el hombre cuya valentía y determinación desafiaron al imperio más poderoso de su tiempo. En el año 133 a.C., Roma, harta de los conflictos en Hispania, ordena a Quinto Servilio Cepión poner fin de una vez por todas a la rebelión. Determinado a restaurar la paz, el general decide negociar un acuerdo definitivo con Viriato, el líder lusitano que desafía el poder romano. Sin embargo, el líder lusitano, con astucia y desconfianza en sus ojos, se niega a asistir personalmente a la reunión, enviando en su lugar a dos de sus leales generales y amigos, Audax y Ditalco, con el convencimiento de que los romanos no osarán hacerles daño, ya que Viriato tiene como rehenes a varios oficiales romanos. Audax y Ditalco se presentan en representación de su líder. Pero en un giro sorprendente, Quinto Servilio Cepión, sediento de sangre y poder, ofrece a Audax y Ditalco tierras y oro a cambio de la vida de Viriato. En medio de la noche, Audax y Ditalco regresan al campamento de Viriato, donde reinaba un ambiente de camaradería y confianza. Viriato, quien los consideraba como hermanos, nunca imaginó que serían ellos quienes lo traicionarían. Con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, los dos hombres cumplen con su traición, apuñalando a Viriato mientras duerme. Luego, huyen presurosos del campamento, cargando sobre sus espaldas el peso de su traición y el miedo a ser capturados. Al amanecer del día siguiente, Audax y Ditalco, cargados con el peso de su traición, llegaron al campamento romano para cobrar su recompensa. Con el corazón lleno de expectativas y los ojos brillantes por el anhelo de riquezas, se presentaron ante Quinto Servilio Cepión, el hombre que les había ofrecido tierras y oro a cambio de la vida de Viriato. Sin embargo, la fría mirada del general romano les dijo más de lo que necesitaban escuchar. En un gesto despectivo, Quinto Servilio Cepión pronunció palabras que resonarían en la historia para siempre: Roma no paga a traidores. En un instante, sus sueños de gloria y recompensa se desvanecieron en el aire, dejándolos enfrentarse a la cruda realidad de su traición. Abatidos y desesperados, Audax y Ditalco se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. En medio de la desilusión y el pesar, comprendieron que habían sido meros peones en el juego de poder de los romanos, sacrificados en aras de sus propios intereses. Mientras tanto, en el campamento lusitano, se llevaba a cabo un emotivo funeral en honor a Viriato, el valiente líder que había luchado con honor por la libertad de su pueblo. Las llamas de las antorchas iluminaban el rostro tristes de los guerreros lusitanos, mientras se despedían de su querido líder con lágrimas en los ojos. El legado de Viriato perduraría mucho más allá de su muerte, convirtiéndose en una leyenda que inspiraría a generaciones futuras a luchar por la libertad y la justicia. Su sacrificio no sería en vano, sino que serviría como un recordatorio eterno del poder del valor y la determinación en la búsqueda de la libertad. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.